Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 17. Espero que no tenga muchos problemas para encontrar Éxodo 17. Éxodo 17 está después de Éxodo 16, antes de Éxodo 18. Segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 17. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Cuando lo tengan, por favor, digan un fuerte amén para saber que podemos leer la Escritura. Voy a leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Yo le quiero pedir que por favor usted lo lea ahí en la versión que tenga a su alcance. Éxodo 17, versículos del 8 al 16. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Para aquellos que toman nota del mensaje, yo quiero compartirle el título que Dios ha puesto en mi corazón compartir este domingo aquí en casa. Y lo he titulado Algo poderoso para compartir. Algo poderoso para compartir. Y para que a todos se nos quede grabado, yo te voy a pedir que le digas a tu vecino: yo tengo algo poderoso para compartir. Y quiero compartirlo contigo. Y voltee al otro lado y también dígaselo al otro vecino. Dile: yo tengo algo poderoso para compartir y quiero compartirlo contigo. Yo recuerdo como si fuera ayer, aquel día que estábamos en el consultorio médico, estábamos mi esposa y yo, llevando los últimos estudios que le habíamos hecho a Beto, nuestro hijo. En aquel tiempo, aquel testimonio que ya he compartido con ustedes, cuando le habían diagnosticado una enfermedad crónica que no podía médica o clínicamente quitarse, después de un tiempo de un tratamiento que solamente tenía el propósito de controlar esta situación que él estaba presentando, que él había presentado. Les he compartido muchas veces algunas porciones de este testimonio y las cosas tremendas que nosotros pasamos con él cuando él era apenas un niño pequeño. Cuando finalmente nosotros pensábamos que él iba a morir, porque la situación, el diagnóstico era muy grave. Pero recuerdo muy bien aquel día que estábamos sentados, estábamos enfrente de un médico neurólogo pediatra muy reconocido,
Él fue director de neurología del Hospital Militar, así es que el hombre sabía de lo que estaba hablando. Y recuerdo muy bien que teníamos nuestros estudios, todo el historial de todos los estudios, las tomografías, los electroencefalogramas, todas las cosas que habíamos estado viviendo durante el último año, los llevamos porque pues había que tener un seguimiento y el doctor tenía que seguir viendo pues todos los antecedentes y cómo estaba el cuadro, cómo estaba la situación. Y recuerdo muy bien cuando el doctor miró los últimos resultados y se quedó sorprendido y los volvió a revisar, empezó a revisar todos los anteriores y se regresó otra vez al reciente y de repente volteó y nos hizo una pregunta, desde mi punto de vista no muy profesional, pero fue lo que nos preguntó y lo que nos preguntó fue: ¿a dónde llevaron a este niño? ¿Qué le hicieron a este niño? Dice, porque lo que yo veo en estos resultados es que este niño está totalmente sano. Y eso fue, amados, el resultado de un tiempo en nuestra vida y en la vida de nuestra familia en que tuvimos que unirnos en oración, en intercesión a favor de la vida de Beto y que Dios hiciera un milagro como el que solo Dios podía hacer. Sanar una enfermedad que desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina era incurable. Un diagnóstico y un pronóstico de vida que era totalmente triste o lamentable para nosotros y que iba a ser triste para él. Y sin embargo ese día este neurólogo con los ojos abiertos, sorprendido, nos preguntó qué le hicieron a este niño, a dónde lo llevaron. Pareciera que fueran dos niños totalmente diferentes. Este niño está totalmente sano. Y nosotros pudimos en ese día, mientras nos estábamos tratando de contener, darle testimonio a él del poder de Dios, de lo que Dios había hecho. Y él reconoció, dijo, yo no soy un hombre de mucha fe, yo no creo mucho, dice, pero yo sí puedo reconocer un milagro. Dijo, y este es un milagro. ¿Sabe una cosa? Ese fue el resultado de la intercesión. Recuerdo días en que nos reunimos, estaban mis padres, mis suegros, las dos familias, nos juntábamos y nos poníamos a orar y a interceder a favor de Beto, para poder ver un milagro. Yo creo con todo mi corazón que hay grandes cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, grandes milagros que Dios quiere hacer en nuestras familias, en esta iglesia, en nuestro ministerio, y que el Señor las tiene listas para nosotros si nosotros nos atrevemos a pedirlas. Y si nosotros nos atrevemos a interceder, a poner nuestra vida a favor de otros. En la medida que nosotros demos, en esa medida y aún mucho más el Señor nos dará. Para ese tiempo en nuestras vidas, créame, mi esposa y yo habíamos invertido y habíamos dado muchas horas de oración, muchas horas de consejería, muchas horas de estar ministrando liberación. Habíamos estado invirtiendo mucho y habiendo dado mucho a la obra de Dios. Y Dios nos trajo y nos dio mucho más de lo que nosotros hubiéramos pedido o entender, o hubiéramos podido entender con este milagro. Dios nos habló el día 31 de diciembre que este es un año para establecer un poderoso ministerio de intercesión aquí en Casa de Restauración. Dios nos habló que grandes victorias espirituales, grandes avances en el reino de Dios,
grandes conquistas para nuestras vidas y nuestros ministerios serían alcanzadas si contamos con el respaldo espiritual de intercesores que se levantan comprometidos con la visión, comprometidos con la iglesia, comprometidos con el liderazgo de la iglesia, con los pastores. Y entonces daremos juntos testimonio de las grandes victorias espirituales que Dios tiene para nuestras vidas. Yo lo creo con todo mi corazón. Y yo por eso creo que todos tenemos algo poderoso para compartir. Y ese algo poderoso para compartir es el precisamente poner nuestra vida, nuestro tiempo, ponernos a la brecha a favor, no de nuestras necesidades. Esa es la gran diferencia entre la oración y la intercesión. La oración trata de todos aquellos temas alrededor de nuestra vida, todas aquellas cosas que nosotros sabemos que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para cada uno de nosotros en lo personal o como familias. Pero la intercesión es cuando tú pones tu vida a favor de otras personas. Tú pones tu vida, tu oración, no para orar por tus necesidades, no por tus asuntos, no por las cosas que están relacionadas con tu vida, sino que ahora tú enfocas tu oración a favor de otras personas. Eso es interceder, poner nuestras vidas, nuestra oración y nuestras peticiones, pero a favor de otras personas. Estamos leyendo este pasaje en Éxodo capítulo 17 y leemos en este pasaje que el pueblo de Israel empezó su caminar hacia la tierra prometida. Si ustedes leen el contexto del capítulo 17, en el capítulo 16, 17 y 18, el Señor trata con algunos aspectos especiales en la vida del pueblo de Israel. Vemos el milagro de cómo el Señor suplió el maná y las codornices desde el cielo como una provisión a una necesidad. Y cómo el Señor satisfizo su hambre. También vemos el pasaje cómo el Señor calma la sed del pueblo de Israel en medio del desierto. Pero ahora vemos al Señor obrar trayendo una victoria en los tiempos en que ellos estaban enfrentando lucha, oposición. El pueblo de Israel iba camino hacia la tierra prometida y como el Señor nos habló este fin de año, la tierra prometida representaba la tierra de la bendición, la tierra del reposo de Dios, era el destino que Dios tenía para ellos. De la misma manera nosotros como hijos de Dios tenemos también nuestra tierra prometida. Y nuestra tierra prometida es ese plan, ese propósito de bendición que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Es el tiempo, es el lugar del reposo de Dios, donde el Señor suple nuestras necesidades aún más abundante para que podamos ser bendición también para otros. La tierra prometida representa para nosotros el cumplimiento de las promesas de Dios. Cada una de las promesas y de la palabra de Dios son nuestras, son sí y amén para nosotros. La tierra prometida representa también nuestra herencia en Cristo Jesús, porque hemos sido hechos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todo lo que le pertenece a Cristo también ahora nos pertenece a nosotros. Amados, la tierra prometida representa muchas cosas, promesas de vida, de sanidad, de restauración, de bendición, de prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Así es que aquí va el pueblo de Israel camino a la tierra prometida. El Señor estaba con ellos. Recuerden por favor la promesa que Dios le había hecho a Josué. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo, no te desmayes, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esas son nuestras promesas. Eso es un sí y es un amén para nosotros.
Pero aunque el Señor estaba con el pueblo de Israel, aunque el Señor estaba con Josué, eso no los libró a ellos de tener que enfrentar desafíos y obstáculos. Tuvieron que enfrentar al enemigo. Amalek en este sentido representa precisamente al enemigo. Todos quisiéramos no tener que lidiar con el enemigo. Todos quisiéramos no tener que pasar por esos tiempos de lucha, por esas batallas. Pero amados, es inevitable. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, tendrán oposición, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así es que, amados, es inevitable tener que pasar por esos tiempos de prueba, esos tiempos de desafío, de reto, esos tiempos en los que el enemigo se levanta para tratar de obstaculizar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo estoy convencido que toda promesa, todo propósito, todo avance, todo proyecto, nuestro destino en Dios como personas, como familia, como iglesia, va a tratar de ser obstaculizado, frenado y frustrado por el enemigo. Esa es la lucha que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. El enemigo va a hacer todo lo posible por frenarnos, por obstaculizarnos, por frustrar los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Porque el enemigo sabe que cuando nosotros nos perfilamos y caminamos y avanzamos en ese destino poderoso que tenemos en el Señor, el reino de las tinieblas y sus obras tienen que retroceder. No habrá nada que nos frene. Así es que, amados, está así el pueblo de Israel. Y yo tengo mucho que aprender de este pasaje. Yo espero que usted aprenda conmigo algo de lo que estamos leyendo. Una de las cosas que yo aprendo de Moisés en este pasaje es la estrategia espiritual y la estrategia generacional que el Señor le dio a Moisés para poder enfrentar al enemigo. Esto es algo muy interesante porque yo creo que esto también se aplica a nosotros. Tenemos que aprender a orar y a pedirle al Señor estrategias espirituales, pero también estrategias generacionales. Esto quiere decir estrategias que resulten en la bendición, en la protección, en el avance en la vida de nuestros hijos y de nuestra descendencia. Así es que yo veo y yo aprendo de este pasaje cómo precisamente hay una generación que está representada por Moisés, Aarón y Hur. Ellos eran contemporáneos. Ellos representan una generación. Y veo también otra generación que en este caso está representada por el general Josué y por todo el pueblo de Israel. Si usted se da cuenta, son dos generaciones. Había una diferencia de edad, había una diferencia generacional. Pero a mí me encanta cómo Moisés pudo entender qué era lo que le correspondía hacer a él. Moisés pudo haber tomado una espada, y créame que Moisés también sabía de eso, también Moisés aprendió a pelear. Moisés pudo haber tomado una espada y salir al campo de batalla y acompañar a Josué y acompañar al pueblo de Israel, pero él sabía que haciendo eso no lograría el mejor resultado. Él entendía cuál era ahora su capacidad y qué era lo mejor que él podía hacer. Y dice la palabra del Señor que Moisés entendió que él tenía que tener una estrategia espiritual y pelear esta batalla en una manera diferente. Que él tenía un papel importante que cumplir. Sin lugar a dudas, Moisés había ya librado sus batallas en su propio tiempo. Pero ahora hay una nueva generación representada por Josué y por todos los hijos de Israel que estaban en el campo de batalla. Entonces Moisés entendió que ahora esta nueva generación tenía que enfrentar
sus propias batallas. Esta nueva generación tenía que enfrentar sus propios retos y sus propios desafíos. Tenía que enfrentar y cumplir ahora con estas responsabilidades que les correspondían, porque Moisés ya había librado sus propias batallas. Entonces Moisés entendió que la mejor manera de poder ayudar a Josué y al pueblo de Israel, para que ellos pudieran avanzar, para que ellos pudieran vencer al enemigo, para que ellos pudieran seguir avanzando hacia el cumplimiento de la promesa de Dios, era a través del respaldo de la intercesión. Y yo creo, amados, que sin lugar a dudas, todo el conocimiento que ya Moisés había adquirido al paso del tiempo, al paso de los años, todo su conocimiento, todas sus experiencias de vida personales, todas las experiencias en su caminar con Dios, ahora convergen en algo poderoso que él sabía que podía compartir. Un nivel de oración y un nivel de intercesión mucho más eficaz, mucho más poderoso, mucho más efectivo. Moisés supo que él tenía algo poderoso para compartir con Josué y con el pueblo de Israel, y eso era el respaldo de la intercesión. Moisés tenía una vara en su mano, y como ustedes saben, la vara en la mano representaba autoridad. No solamente la autoridad que el Señor le había delegado a Moisés, sino la autoridad de haber librado muchas batallas. La autoridad de haber pasado por tantas experiencias en la vida y en su caminar con Dios. Él sabía que había dos cosas que hacer. Había que orar, pero había que actuar. Leí un comentario de un teólogo de hace muchos años que decía que oración y acción, una cosa sin la otra, decía, es un insulto a Dios. La oración sin acción es un insulto a Dios. La acción sin oración es un insulto a Dios. Él entendió, amados, lo que él podía hacer mejor y cuál era la mejor aportación, lo mejor y lo más poderoso que él tenía para compartir. Y él decidió la oración para que entonces Josué y el pueblo de Israel pudieran prevalecer en la acción. ¿Qué es lo que yo veo en esta historia? Amados, yo veo a Moisés, Aarón y Hur, que representan una generación que se levanta a favor de la siguiente generación con el respaldo, ¿verdad?, de la intercesión como una estrategia para que entonces el pueblo de Dios pueda avanzar y tener victoria. Y yo creo, amado, que nosotros también necesitamos esa generación que se levanta con un respaldo de intercesión para que nuestra generación y las generaciones que vienen, la generación de nuestros hijos, puedan tener avances y victorias espirituales importantes a favor del reino de Dios. Yo lo creo. Hay muchas cosas prácticas e importantes que Moisés, Aarón y Hur pudieran hacer, o esa generación pudiera hacer, y es importante que lo hagan, pero nada se compara con el poder espiritual que se manifiesta cuando esa generación se une en intercesión. No estaba Aarón por un lado, Moisés por el otro y Hur por el otro, sino que ellos estaban juntos, fortaleciéndose mutuamente para poder levantar esos muros de bendición, de protección a través de la intercesión. El versículo número 13 dice que como resultado, así lo dice literalmente en esta versión, como resultado de lo que Moisés hizo, de lo que Moisés, Aarón y Hur hicieron, Josué aplastó al ejército de Amalec
en la batalla. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo quiero aplastar al enemigo. Yo quiero que mis hijos se levanten como una generación victoriosa que vence al enemigo. Que nada nos obstaculiza para cumplir los propósitos, los planes y el destino que Dios tiene para nosotros. Así es que, amados, había una convicción en Moisés, Aarón y Hur, que yo espero que todos tengamos también el día de hoy. La convicción de que el triunfo, que la victoria, no se debían a las fuerzas de Josué y de su ejército. La victoria se debía a la ayuda y al poder del Señor. Por eso el salmista decía, unos confían en carros, otros confían en caballos, es decir, en su ejército, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Del Señor nos acordaremos, mas nosotros invocaremos el nombre del Señor. Y eso era precisamente lo que Moisés, Aarón y Hur estaban haciendo. Ellos sabían que la victoria y que el avance del pueblo de Dios dependía de la intervención de Dios, de que Dios era el que peleaba sus batallas. Esa era la promesa que Dios ya les había hecho. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque yo estaré contigo. Así es que, amados, yo veo a esta generación, Moisés, Aarón y Hur, como una generación que entiende que las grandes victorias no dependen de la fuerza del hombre, no dependen de la fuerza del ejército, dependen del favor y la gracia, el poder y la intervención sobrenatural de Dios. Por eso dice la Escritura que cuando las manos se levantaban, el pueblo de Israel avanzaba, prevalecía y vencía. Pero cuando las manos descendían, entonces el enemigo empezaba a ganar ventaja sobre el pueblo de Israel. Yo puedo ver en Moisés, Aarón y Hur como una generación que inspira a Josué, inspira a los líderes del pueblo de Israel, inspira también al pueblo de Israel y les inspira confianza, les inspira respaldo, ánimo, fuerza. Yo me imagino de repente, de vez en cuando, a Josué peleando allí en el campo de batalla y en algún momento echando un vistazo al monte y viendo a Moisés, Aarón y Hur y las manos levantadas en oración, intercesión, bendición y cobertura para su vida y para el pueblo de Israel. ¿Se pueden imaginar? ¿Podrían pensar qué sentía Josué cuando él volteaba y veía eso? Era como una inyección de entusiasmo, de ánimo, de esperanza, de confianza, de saber que había alguien ahí siendo un canal de bendición, siendo el canal del favor, del poder, de la gracia y de la cobertura de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me inspiraría. Yo me sentiría motivado. Nuevas fuerzas vendrían a mí y me sentiría inspirado para seguir peleando, para seguir adelante. Porque Moisés, Aarón y Hur están ahí, levantando sus manos. Amados, a mí me encanta cuando yo puedo sentarme y escuchar testimonios de hermanos que son de esa generación, por lo menos en mi vida, que son de esa generación. Me siento y escucho a mi papá, me siento, escucho al hermano John, al pastor Eleazar, a muchos hombres de Dios, siervos de Dios, cuando ellos relatan
sus experiencias, cuando ellos dan testimonio de las victorias, de las cosas que ellos enfrentaron, cómo Dios les dio la victoria, cómo Dios hizo algo sobrenatural y poderoso en su vida. Imagínense escuchar esos testimonios, esas experiencias en el caminar, en el poder de Dios, y verlos ahí con sus manos levantadas, siendo un canal de bendición para el general Josué y para todo el pueblo de Israel. Yo puedo ver, amados, en Moisés, Aarón y Hur, una generación que levanta un altar de testimonio. Dice la palabra de Dios, leíamos hace un momento, en el versículo número 15, dice: entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Yo puedo ver esa generación de Moisés, Aarón y Hur que levantan un altar de testimonio, que levantan un altar de adoración, que levantan su voz y proclaman: el Señor ha sido y es nuestro estandarte. En algunas traducciones, en lugar de decir el Señor es nuestro estandarte, dicen el Señor es nuestra victoria. ¿Cuántos necesitan ese respaldo? Yo lo necesito, amados. Todos los días yo lo necesito. El Señor es nuestro estandarte. Imagínense esa generación diciéndonos: si el Señor lo ha hecho por nosotros, el Señor lo hará también por ustedes. Aquí está nuestra bendición. Amados hermanos, esa es la única forma en que nosotros podremos ver grandes victorias y avances en lo que como iglesia, como ministerio, Dios nos ha llamado a hacer. Como yo les decía hace un momento, la oración en un sentido general significa simplemente hablar con Dios. Pero la intercesión significa acercarse a Dios a favor de otro. Toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. Lo voy a repetir. Toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. El Señor nos dice a través del profeta Ezequiel, ahí en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. Hacer vallado significa levantar un muro. Hacer vallado significa levantar una protección. Eso significa hacer vallado. Este pasaje es una referencia clara a la intercesión. Y más allá de lo que esta generación, Moisés, Aarón y Hur, pueden hacer a favor de nosotros, como las generaciones que estamos ahora en el campo de batalla, los que estamos ahora librando la batalla de hacer avanzar el reino de Dios, de extender el evangelio, de educar a nuestros hijos, de levantar nuestras empresas, de hacer todas las cosas que hacemos. Ellos ya pasaron, ellos ya libraron esas batallas. Pero más allá de lo que ellos puedan orar eficazmente o interceder eficazmente a favor de nosotros, tenemos el máximo ejemplo en el Señor Jesús. Jesús es el ejemplo por excelencia de intercesión. Él es nuestro camino. Él es nuestra verdad. Él es nuestra vida. Todo lo que el Señor hizo, también nosotros podemos hacer. Y Él es el modelo máximo de intercesión. Él se dio a sí mismo por nosotros. Su vida misma es un ejemplo de intercesión. La palabra del Señor dice que todos los que hemos creído en Él, todos los hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Somos casa de oración.
Hebreos 7:25 dice, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sabe que Jesús es nuestro intercesor? Que Él está intercediendo al Padre. Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Jesús es nuestro modelo, si Jesús es nuestro maestro, si Él es nuestro camino, entonces deberíamos estar haciendo lo mismo que Él hace. Y Él tiene un poderoso ministerio de intercesión. Él siempre intercede por nosotros. Busque después en su Biblia, lea con calma Juan capítulo 17. Es todo un capítulo en la Escritura, Jesús orando a favor de nosotros, intercediendo a favor de nosotros. Así es que, amados, yo creo con todo mi corazón, todo hombre y toda mujer puede convertirse en un intercesor. No hace mucho yo explicaba que ser un intercesor no es un llamamiento especial, sobrenatural, no es una invitación para pertenecer al club VIP del reino de Dios, ni a las fuerzas élites especiales de oración del pueblo de Dios. No. Todo hombre y mujer de Dios pueden convertirse en un intercesor. Cualquier persona. Porque todos hemos sido llamados a la intercesión como hijos de Dios. Volviendo al tema entonces, yo creo que todos tenemos algo poderoso para compartir. ¿Y sabe qué es eso? Ese algo poderoso es el poder de la intercesión. El saber que hay alguien orando por nosotros. Yo siempre que hablo con la iglesia y siempre que pido, lo único que pido es su oración, su intercesión a favor de nosotros. Yo sé que hay muchas cosas que no podrían estar sucediendo en mi vida o en la vida de mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, más allá del ministerio, más allá de lo que Dios nos permite servirle. Como personas, como hijos de Dios, como familia, como esposo, como padre, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, si no fuera, porque yo sé que hay un grupo de personas, de intercesores, que continuamente están orando por nosotros. Pero ahora, yo creo que todos podemos entender que todos los que estamos aquí tenemos algo poderoso para compartir. Un día, y no solamente un día, yo creo que nos faltaría tiempo para platicarles todos los testimonios de las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia y en Casa de Restauración. Es sorprendente lo que Dios ha hecho como resultado de la oración y de la intercesión. Pero yo estoy convencido, amados hermanos, que lo que Dios ha traído a nuestra vida en recompensa, como consecuencia de todas esas horas de oración, intercesión, consejería, administración a favor de otros, Dios ha hecho muchísimo más en milagros, prodigios y cosas asombrosas en nuestras vidas. Así es que todos tenemos un llamado a la intercesión. Pero es tiempo, como el Señor nos habló el 31 de diciembre, de levantar un ministerio poderoso de intercesores en Casa de Restauración. Y uno de esos grupos especiales de intercesión que tenemos aquí en casa y que yo tengo en mi propia vida, sin lugar a dudas, es el ministerio de Vida Plena, aquí en Casa de Restauración.
Vida Plena es un ministerio que está integrado por personas mayores de 60 años. Ellos consolidarán un grupo de oración y de intercesión a favor de Casa de Restauración, a favor de nosotros como pastores y de los líderes de la iglesia. Y yo quisiera que entendamos que todos hemos sido llamados a la intercesión, y de hecho de eso se trata en buena parte el estudio que estamos dando los miércoles, compañeros de oración. Pero en este día, de manera especial, yo quisiera terminar este mensaje recibiendo la bendición, la intercesión del Señor a través de esa generación. Yo le quiero pedir a mi papá, le quiero pedir al hermano Panchito, le quiero pedir a Alfredo, si pueden venir rápidamente aquí al frente. Ellos representando esa generación. Una generación como la de Moisés, Aarón y Hur. Y fíjense muy bien lo que quiero hacer en este día. Vénganse para acá, por favor, pónganse aquí arriba. Pasa. Ellos representan para nosotros y para mí la generación de Moisés, Aarón y Hur. Le voy a pedir a mi esposa y a mi hijo que estén aquí conmigo. Vivirán la gloria del Señor.